El testigo, Gary Wilcox, era un joven trabajador en una granja de 300 acres en las afueras de Newark Valley, Nueva York. Alrededor de las 10 a.m. del viernes 24 de abril de 1964, el señor Wilcox estaba trabajando cuando vio un destello de luz, como el reflejo de un espejo, y descubrió un objeto con forma de huevo flotando a unos metros del suelo. A otro joven granjero, Carroll Wayne Watts, le ocurrió una historia algo más aterradora en 1967. Recibió publicidad a nivel nacional en marzo del 68, después de dar un resultado negativo, en contra de su testimonio, en una prueba del detector de mentiras en Amarillo, Texas. La historia de Watts está llena de hombres misteriosos y otros ingredientes tan impopulares entre los ufólogos que prefieren pensar en términos directos de benevolentes grandes hermanos del espacio exterior. Para Carroll Watts, la pesadilla comenzó a las 22:30 horas el viernes 31 de marzo del 67. Conducía hacia su casa en un poblado que se llama Loco, Texas, cuando vio una luz extraña cerca de una casa abandonada. Salió de la carretera y se dirigió hacia el foco. Cuando se acercó, vio un objeto que, según dijo, medía unos 30 metros de largo y 8 a 10 pies de alto. Se detuvo y salió de su auto para investigar. Había una puerta al costado de la cosa que se abrió y luego escuchó una voz distante que le habló. El testigo la describe: era una voz impasible, dijo, ni masculina ni femenina. Me preguntó si estaría dispuesto a someterme a un riguroso examen físico. Les pregunté por qué querría hacerme un examen físico y me dijeron que si lo aprobaba podría tomar un vuelo con ellos. Dijeron que cualquier hombre que pasara el examen físico podría hacer un vuelo, pero que no acostumbraban llevar niños ni mujeres. Señalaron una máquina contra la pared opuesta hacia donde yo estaba, continuó. Dijeron que todo lo que tenía que hacer era pararme frente a la máquina para hacerme un examen físico. A unos 2 o 3 pies de la máquina había un mapa. Tenía aproximadamente 1 metro cuadrado y comenzaba aproximadamente a un pie del suelo. Parecía ser un mapa terrestre a gran escala, pero no podía decir de qué era. El testigo continúa: luego me informaron que tenían una máquina que, cuando la nave volaba a menos de 300 metros de un edificio, podía decir cuántas personas había en dicho edificio y sus edades. El testigo continúa: ellos, quienquiera que fueran, dijeron que estaban destinados en todo el mundo y que podían ir y venir cuando quisieran. Nadie podía detenerlos. Cuando rechacé el examen físico, me dijeron que varias personas habían hecho la prueba y habían hecho vuelos. El señor Watts dijo no, gracias, y regresó a su auto mientras el objeto se elevaba silenciosamente y se alejaba volando. El testigo informó del incidente a la Fuerza Aérea y las autoridades locales y lo tomaron en serio. Su reputación fue descrita como irreprochable y otras 3 personas, incluido un hombre de la Fuerza Aérea, había informado de avistamientos en esa misma zona solo unos días antes. 2 semanas después, el martes 11 de abril del 67, Watts dijo que vio otra luz cerca de su casa y que el motor de su camioneta se detuvo. Cuando salió, encontró un objeto con forma de huevo directamente detrás de él. Se abrió una puerta en el objeto y aparecieron 4 hombres pequeños. Medían menos de 5 pies de altura, dijo. Parecían musculosos, tenían ojos alargados y bocas en forma de hendidura que no se movían cuando hablaban. Estaban vestidos con trajes blancos tipo mono, un solo traje completo, sin pantalones y playera, un traje de uso. Le pidieron nuevamente que los acompañara y esta vez fue. Afirmó que lo llevaron volando a una nave mucho más grande donde lo examinó una especie de máquina que sondeaba su cuerpo con cables. En los meses siguientes volvió a ver a los hombrecitos y tomó 11 fotografías de ellos y su nave. 6 de ellas finalmente fueron entregadas al FBI y una de ellas
le fue entregada al Dr. J. Allen Hynek. La prensa citó que el Dr. Hynek, el encargado del proyecto Libro Azul, se tomó toda la historia en serio. En febrero del 68, el testigo Carroll Watts consintió en someterse a la prueba del detector de mentiras. El domingo 25 de febrero, Carroll Watts partió rumbo a Amarillo para presentarse a la prueba. Cerca de Headley, Texas, en la ruta 287, se encontró con un automóvil, un Plymouth modelo 1957 que aparentemente estaba en problemas. Había una mujer junto a él y nuestro testigo se detuvo para ver si podía ayudarla. De improviso, dos hombres rudos que portaban rifles aparecieron repentinamente desde debajo de una alcantarilla cercana y lo amenazaron, afirmó. Dijo que lo golpearon en los hombros con sus armas y le advirtieron que si pasaba la prueba del detector de mentiras, nunca regresaría vivo a casa. Carroll Watts, muy asustado, entró esa tarde en la compañía de control de seguridad de Amarillo. Se sometió a la prueba, pero mintió deliberadamente, según declaró más tarde, para que los resultados fueran negativos, dado que él temía represalias. Esa tarde, cuando regresó a su casa, vio un coche aparcado a poca distancia. Ese coche comenzó a desplazarse de un lado a otro frente a su casa. El testigo sacó un rifle M1, lo cargó y se colocó detrás de un sótano para tormentas al lado de la casa. El coche misterioso iba y venía sin luces. En su pasada final se escucharon 3 fuertes detonaciones, como si los ocupantes del auto estuvieran disparando contra la casa. Watts respondió con su arma, disparó 3 veces al coche que se retiraba y luego llamó a la policía local. Los investigadores encontraron 6 cartuchos gastados junto al sótano contra tormentas, pero no había marcas de ningún tipo en la casa. Un exoficial de la Fuerza Aérea, el capitán Robert B. Loftin, autor de Identified Flying Saucers, realizó un estudio de primera mano del caso. Quedó impresionado con el testigo acosado que, por cierto, había insinuado que sospechaba que la CIA estaba detrás de todo esto y estaba tratando de silenciarlo. La historia ahora circula entre los ufólogos como otro silenciamiento de la CIA. Las estratagemas de los ovnis son variadas y aparentemente inútiles. A veces amenazan a los testigos, a veces transmiten profecías que luego se hacen realidad, y a veces simplemente parecen venir a charlar sin sentido con cualquier terrestre que tengan a la mano. Un encuentro muy particular. 2 agentes de policía de Carolina del Sur participaron en una de estas charlas sin mucho sentido en el año 1966. Su historia apareció solo en un periódico local y meses después fue mencionado brevemente en las páginas de la revista Fate, que inspiró en México que se creara una revista parecida que se llamaba Duda. En ese relato, los 2 hombres describieron al hombrecito como de tez verdosa, supuestamente. ¿Realmente 2 policías habían visto a un hombrecito verde? En noviembre del 67 finalmente tuvimos la oportunidad de averiguarlo. Dimos una conferencia en Atlanta y luego alquilamos un coche y nos dirigimos a Gaffney para seguir la historia en Carolina del Sur. El patrullero Charles Hutchins, uno de los testigos, resultó ser un hombre exuberante, fornido, de unos 5 pies y 10 pulgadas de alto, de poco más de 30 años. Al principio nos miró con cierta sospecha y nos pidió garantías de que no estuviéramos con el gobierno. Nos llevó a una habitación vacía de la comisaría y comenzó con una confesión. El testigo afirmó que el hombrecito no tenía la tez verde como decían los periódicos. Cuando él y el otro oficial, Husky, contaron su historia por primera vez, fueron objeto de tantas burlas que ellos pícaramente agregaron la tez verde. En realidad, admitió, el rostro de la criatura parecía bastante normal y humano, y ninguno de los 2 fue capaz de distinguir si su tez era clara u oscura. Hutchins había estado en la policía de Gaffney durante unos 6 meses en ese momento
y Husky había sido policía durante 5 años. En algún momento después de las 4 a.m., en la mañana del 17 de noviembre del 66, los dos hombres estaban haciendo una patrulla de rutina a lo largo de la carretera aislada y despoblada a través de una sección de Gaffney conocida como West Beaufort Street Extension. Cuando se acercaban a una curva en ángulo recto en la carretera, de repente vieron un objeto metálico directamente frente a ellos. Este objeto estaba descendiendo cuando lo vieron por primera vez, dijo Hutchins, y estaba a unos 6 metros del suelo. Lo describió como esférico, como una pelota con un borde ancho y plano alrededor. No se veían luces ni ventanas en ojos de buey, o sea, ventanas redondas como las de los barcos. Estaba completamente oscuro, reflejando un color dorado apagado en los faros del coche de policía. El coche no se detuvo en su funcionamiento ni en el motor. Cuando el objeto se posó a unos pocos pies del suelo, ambos hombres salieron de su auto en un estado de asombro y estupefacción. Más tarde, Hutchins estimó que el objeto debía tener unos 6 metros de diámetro. De repente, una pequeña puerta se abrió silenciosamente en la parte inferior de la esfera, dijo, y una escalera corta de 4 a 6 pies de largo cayó. Una luz blanca brotaba de la abertura, pero ninguno de los dos podía ver nada en el interior. Una figura apareció en la puerta. Bajó por la escalera y caminó lenta y deliberadamente hacia los agentes de policía. Cuando la figura llegó a un punto a unos 5 o 6 metros de los dos hombres, se detuvo. Dijo el oficial Hutchins, no se movió con rigidez. Se movía como cualquier otra persona, solo un poco más lento, como si se estuviera tomando su tiempo. No parecía tenernos miedo, ni nada parecido. En apariencia, el extraño sujeto tenía aproximadamente el tamaño de un niño de 12 años, tal vez una alzatura de 4 pies, con 1,20 m, no llevaba casco ni tocado, y vestía un traje dorado sin botones ni cremalleras. Su traje brillaba como el metal al reflejo de los faros. No era autoluminoso. Admitió con franqueza Hutchins, ambos estábamos un poco temblorosos y asustados. Así que el extraño fue quien habló la mayor parte de la conversación. Cuando le hacíamos preguntas, él no nos respondía, sino que seguía hablando, en una especie de monólogo. Hutchins no recordaba haber visto los pies de la criatura. Estaba sobre la hierba alta y los pies debían estar ocultos. Desgraciadamente, la entrevista de los investigadores tuvo lugar un año después del incidente y comprensiblemente ambos hombres habían olvidado pequeños detalles. Ni siquiera podían recordar el contexto completo de la conversación. Afirmó Hutchins, hablaba muy bien, como un graduado universitario, no tenía ningún acento ni nada parecido, actuó como si supiera exactamente lo que decía y hacía. No hizo ningún movimiento rápido ni en falso, simplemente se quedó allí y habló con nosotros. Le preguntamos qué dijo exactamente. El oficial Hutchins recuerda que balbuceó una pregunta como ¿qué estás haciendo aquí? La criatura no respondió, pero hizo su propia pregunta. Dijo Hutchins, quería saber por qué ambos estábamos vestidos igual. Así que supongo que le dijimos que éramos agentes de policía. Continuó el testigo, su discurso fue muy preciso. Pronunció cada palabra con mucho cuidado. No recuerdo todo lo que dijo ahora, pero la verdad es que no fue nada muy importante. Le pregunté de dónde era, pero no respondió. Él simplemente se rió. El extraño tenía una extraña risa. El encuentro fue breve, quizás solo 2 o 3 minutos. Entonces, dijo Hutchins, la criatura anunció, yo regresaré en 2 días, hablando así de esa manera pausada. El extraño regresó caminando lentamente hacia la escalera y subió al objeto. La puerta se cerró silenciosamente y la nave empezó a zumbar. Dijo Hutchins, no era como esos zumbidos de las películas de ciencia ficción, no había ningún chirrido. El sonido era suave, no áspero,
era como un motor con silenciador. El objeto se elevó lentamente y desapareció en el cielo. Los dos policías dijeron que permanecieron allí durante unos minutos en silencio, atónitos, antes de que finalmente se recuperaran y regresaran a la comisaría. Regresaron al lugar al día siguiente con un concejal llamado Hill y encontraron varias huellas frescas en el lugar exacto donde había estado el hombrecito. Dijo Hutchins, parecían huellas de niños. No se hicieron moldes de estas huellas. Hutchins parecía ser un testigo directo y honesto. Había muchos detalles que no podía recordar y parecía que no intentaba embellecer su historia en absoluto. Su reputación en Gaffney era excelente. Un cuidadoso contrainterrogatorio no logró descubrir ninguna discrepancia o incongruencia en su narrativa. Más tarde logramos contactar por teléfono con Hosky, el otro oficial, pero no lo conocimos en persona. Solo hablamos por teléfono y él confirmó la historia de Hutchins, pero dijo que prefería olvidar todo eso. Había dejado la policía y ahora dirigía su propio negocio en Gaffney, una ciudad de unos 10,000 habitantes. Ni Hutchins ni Hosky habían leído literatura sobre ovnis antes del incidente, ni parecían muy interesados en dicha literatura ahora, a pesar de lo que habían vivido. No estaban al tanto de las numerosas otras historias de contactados lejanos en las que los testigos también informaron que los ovnis declararon que regresarían en un momento específico. Ambos hombres volvieron a visitar el lugar de aterrizaje todas las noches durante 2 semanas, después del incidente, sin ver nada inusual. Sin embargo, unos días después vieron una gran bola naranja navegando por el cielo. Hutchins observó, sabiamente: de todos modos, no sabemos cuánto duran los días de ellos. Cuando la Unión Soviética experimentó una serie de avistamientos de ovnis en la década de 1960, los funcionarios comunistas acusaron a Estados Unidos, particularmente a la CIA, de estar detrás de todo esto como parte de un siniestro complot capitalista, según la agencia de noticias TASS, la agencia de noticias oficial soviética. Sospechaban especialmente el estallido de fenómenos religiosos en Tashkent, cuando los niños pequeños informaron con entusiasmo haber tenido visiones de una hermosa muchacha. El ateísmo era la política comunista oficial y las apariciones de una supuesta Santísima Virgen eran mal vistas por el régimen. Pero cuando se produjo una nueva guerra relámpago de platillos volantes a mediados de la década de los 80s, los rusos cambiaron de opinión y empezaron a tomar el tema muy en serio. Había ovnis por todas partes, en una extraña repetición de las grandes olas que envolvieron a Estados Unidos en las décadas de los 50 y los 60. Todas las viejas manifestaciones familiares se extendieron por Rusia. Había poderosos rayos de luz que escaneaban el suelo desde alguna fuente desconocida en el cielo. Formas de luz multicolores danzaban y retozaban por Siberia, mientras una amplia variedad de monstruos indescriptibles pisoteaban el paisaje, dejando a menudo sustancias mundanas a su paso como prueba de su presencia. Los escolares de Voronezh fueron noticia en todo el mundo cuando en septiembre del 89, incluso el serio periódico New York Times publicó la historia. Estos testigos contaron que habían visto criaturas gigantes de 3 ojos trepando desde un objeto circular en un parque. Imposibles e incomprensibles estaban por todas partes. Decenas de científicos soviéticos escépticos y de buena reputación de repente se convirtieron en ávidos investigadores o interés. Un informe de criatura desconcertante, que parece ser una mezcla de muchas cosas, tuvo lugar en Erie, Pensilvania, en el 66. En la noche del 31 de julio, un objeto brillante decidió aterrizar en una playa desierta en Presque Isles Park, Erie, Pensilvania, mientras 5 jóvenes en un coche atrapado en la arena a unos cientos de metros de distancia observaban. Después de aterrizar, el objeto proyectó extraños rayos de luz hacia un bosque cercano.
Luego, una figura alta y oscura se acercó al coche arrastrando los pies y aterrorizó a los testigos. Incluso dejó rasguños en el techo del vehículo. Al día siguiente, en el mismo lugar se encontraron cantidades de silicio, donde supuestamente había aterrizado el objeto, junto con algunas hendiduras peculiares en forma de conos en la arena. La policía de Presque Isle respondió por los testigos y dijo que estaban sinceramente asustados. Decenas de personas en Erie informaban haber visto luces aéreas inusuales esa misma noche. Cuando fuimos a dicho lugar para investigar este caso, encontramos una nota curiosa en los archivos policiales. Una mujer los había llamado para informarles de otro avistamiento de monstruos. En West 3rd Street, frente a Erie Harbor, directamente frente a Presque Isle, la mujer, la señora Julie Hellwig, nos dijo que los ladridos de los perros la despertaron a las 5:30 de la mañana del miércoles 3 de agosto del 66, y cuando miró por la ventana vio un ser con forma humana de aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas de alto. Estaba vestido, dijo, con una chaqueta amarilla y pantalones amarillos sin bolsillos, cinturones u otras características visibles. La cabeza, dijo, era enorme, en forma de luna, y vista de lado, la espalda parecía plana. Esta cabeza estaba cubierta de un pelo castaño desgreñado, de un color turbio. La criatura tenía hombros muy grandes y una constitución esbelta. Se movía con un movimiento mecánico rígido y entrecortado, manteniendo los brazos cerca de los costados. Los brazos no se movían en lo absoluto. Sus piernas no se doblaban a la altura de las rodillas. La testigo dijo, se movía como un juguete mecánico de cuerda. Los perros locales le ladraban a sus talones, pero el extraño ser los ignoró. La visión de esta criatura asustó a la testigo, quien despertó a su marido. Miró por la ventana el esposo, pero como no llevaba gafas, dijo que solo vio algo que se movía. La criatura apareció frente a los tanques de almacenamiento de la United Oil en West 3rd Street y caminó rígidamente hasta perderse de vista. Otra mujer de la zona vio una criatura similar esa misma semana. Esta mujer, que quiere permanecer en el anonimato, dijo que conducía por 3rd Street a altas horas de la noche cuando vio a la criatura. Ella detuvo su auto. La criatura se acercó al coche, golpeó el capó y luego se adentró en la oscuridad. Como otros tantos testigos de lo increíble, la señora Hellwig se sintió muy sola porque nadie tomó en serio su historia. Ella nunca había oído hablar de historias similares. Ahora ella sabe que tiene mucha compañía. ¿Quiénes son todos estos personajes? ¿Quiénes o qué son todos estos astronautas, monstruos, bestias y o hombres del saco? Pareciera como si algunos de ellos, o tal vez todos, hicieran autostop a bordo de platillos voladores. Si es así, ¿provienen todos de un solo lugar o estamos siendo invadidos por 100 grupos diferentes procedentes de 100 lugares desconocidos diferentes? La mayoría de estos monstruos y humanoides obviamente respiran nuestra atmósfera sin ningún problema. Algunos de ellos parecen poder hablar nuestros idiomas. Si provienen de otro planeta, entonces debe tener condiciones ambientales casi idénticas a las nuestras. Las probabilidades, nos siguen diciendo nuestros astrónomos, están en contra de esta posibilidad. Una idea muy interesante. ¿Todos estos personajes se conocen? Podría ser que estén trabajando al unísono para lograr sus objetivos, cualesquiera que sean. En un incidente poco publicitado, se encontraron huellas juntas de gigantes y enanos en las proximidades de un único aterrizaje ovni, esto el 24 de diciembre de 1960 en las afueras de Durango, Colorado. Esa Nochebuena, más de una docena de testigos vieron un objeto enorme, intensamente iluminado descender del cielo y desaparecer entre los árboles de una cima cercana. En la parte superior definitivamente se podía ver un círculo o una cúpula, dijo más tarde Wade Folsom al Durango Herald, y cada pie de distancia aproximadamente tenían luces. Yo no los llamaría ventanas porque no parecían como ventanas
ordinarias. Parecían girar, caerse, a una fila tras otra. Los miembros de la familia subieron a la ladera de la montaña y descubrieron un área donde se habían roto las ramas de los árboles que colgaban y entraron en contacto con la aparición. Encontraron una gran cantidad de huellas diferentes a todo lo que habían visto antes en las montañas. El subsheriff Myron Dartmoor y el ayudante Bill Heiser visitaban más tarde el sitio e informaron que un conjunto de huellas eran definitivamente humanas, a pesar de que medían al menos 15 pulgadas de largo. Estaban acompañadas de otras huellas humanas, más pequeñas, de solo 5 pulgadas. Estas huellas conducían a una cabaña de montaña que estaba desierta. La rodeaban y regresaban al lugar de aterrizaje. Según los informes, un perro perteneciente a un vecino de Folsom desapareció la noche del avistamiento y nunca más fue visto. Tal vez hemos cometido un error grave pero humano al tratar de agrupar todas estas apariciones y manifestaciones en un marco simple. Asumir, para nuestra tranquilidad, que los objetos voladores no identificados son visitantes de otro planeta y que están aquí simplemente para inspeccionarnos antes de establecer contacto. Si todo esto es obra de una inteligencia superior procedente de algún lugar del mundo, es infinitamente más complicado de lo que los aficionados a los ovnis han soñado. Cuanto más se profundiza en este tema, más complejo se vuelve todo. Una respuesta contestada plantea 100 preguntas más. Muchos de los objetos y sus ocupantes son abiertamente hostiles con nosotros y lo han demostrado caso tras caso. Casi todos los miles de informes demuestran que ellos llevan a cabo aquí un vasto programa del modo más secreto posible. Quizás de vez en cuando plantan monstruos en ciertas áreas y organizan eventos absurdos solo para reforzar nuestro escepticismo. ¿Acaso estarán ganando tiempo a costa de nuestra incredulidad? Hasta aquí el episodio de hoy. Les agradezco mucho su atención y su paciencia. Voy a tratar de traer casos cada vez más interesantes y que den lugar a que nuestro propio pensamiento se active y nosotros podamos analizar estas cosas que supuestamente pasan desde una perspectiva racional. Yo soy el Dr. Carlos, esto es El Acechador Nocturno y les pido por favor mantener la cordura. Mucha suerte.